Una de las herramientas que pensó el comité organizador que sería útil, la vamos a utilizar en este momento, y es que hemos tenido entre ustedes una especie de relator o de escriba que va a hacer un pequeño recogido y recorrido de las ideas principales que han planteado nuestros 4 hermanos, y le hemos pedido a Alex Maldonado. ¿Dónde está Alex? ¿Dónde fue? Alex, ese joven que está ahí, que venga y que tenga este momento. Gracias. Para que eso nos sirva otra vez, repito, para recoger y recorrer por las ideas principales que hemos escuchado en la pasada hora. Alex. Luego entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Buen día a todos y a todas. Buenos días. Voy a intentar repasar, estudiar todo lo que aquí se ha dicho, así que desde ahora les pido disculpas por todas las cosas que voy a dejar. Sí me gustaría ir más o menos de atrás hacia adelante, la recapitulación de lo dicho, porque me parece que Ángel Matos inicia toda esta discusión. Entonces, la cosa está armada de atrás hacia adelante. La base para todo lo que se discutió está en la esencia de lo que es el ser humano. Y un poco Ángel Matos trabaja con el concepto de la voz, que es lo más natural que tiene el ser humano. La voz es central en la música, dice él. Cantamos para celebrar y proclamar y así mismo trabajar. Y va enfatizando esto como parte de lo que forja nuestra identidad como seres humanos. Así que la música, la voz particularmente, celebra, proclama y trabaja. De alguna forma u otra esto inicia toda una discusión que está por ahí entre todo lo que hemos estado conversando sobre lo que es la ética y el arte, o la ética del arte. ¿Cuál es la responsabilidad del arte en lo que nos rodea? Una de las cosas que establece Ángel Matos es que nuestras palabras son inadecuadas y por lo tanto el arte va por ahí. Entre todo esto ha dicho un sinnúmero de cosas, por factor de tiempo voy a dejar y tomar entonces lo que la compañera Luisa Osorio comienza a desglosar dentro de la música. Quizás es lo más elemental para el ser humano. La música comunica emociones, interacciones del ser humano. Trabaja dos ejemplos particulares en Puerto Rico, 1930-1940, el lamento borincano. Más adelante, algo que rescata en nuestro año 2014, la canción de Willy Colón y Héctor Lavoe, El día de mi suerte. Ambas canciones como ejemplos de lo que la música comunica: la nostalgia y el proyecto del ser humano. El ser humano recuerda, el ser humano hace memoria, pero el ser humano también desea. La música un poco responde a ese deseo que hace el ser humano, que tiene el ser humano por algo mejor, y va estableciendo una serie de propuestas que nacen desde la himnología. Nuestros himnos en las iglesias recuperan y tienen dentro de sí mismo esa nostalgia, pero también esa propuesta y ese proyecto. ¿Sí? Súper, muy bien. Un reguero de papeles aquí. Vamos a adivinar para las cosas. Así que la música es una representación de la vida, representa dos cosas: lo que no es y lo que podría ser. Ya finaliza su ponencia tomando la imagen de Nehemías, conectándola a su vez con el poema de Nicolás Guillén, La muralla. Pieza que ha traído Tony Croato entre un sinnúmero de cantantes en América Latina, no solamente en Puerto Rico, sino en el resto de América Latina. Esta canción tiene un sinnúmero de interpretaciones. A mí me gustaría, quizá para ir moviendo la cosa, añadir a ese repertorio que están trayendo, quizás un poco
contemporánea de nuestros estudiantes, la figura de Calle 13 y en particular su canción Latinoamérica. Quisiera que la tuviéramos presente por ahí, porque yo creo que esa canción lo que hace es convocar, esa canción es una bibliografía de lo que ha sido la historia en América Latina, no solo desde la política, sino también desde la literatura y el arte. En esa canción él hace eso, hace un acopio de todo eso y un gesto muy complicado. Quizá de las voces, hablando de voces como mencionamos en el mato, quizá una de las voces latinoamericanas más tensas desde su arte, es un arte muy tenso. Como esa coyuntura ahí, desde Calle 13, quisiera hablar entonces de la literatura. Y antes de llegar a nuestro profesor Luis Pagán, quisiera trabajar primero con lo que menciona Ángel, porque quizá la exposición de Luis Rivera Pagán es bien específica. Todos notamos la bibliografía que hay ahí. Hablar de Sahagún no es cualquier cosa, entender a Sahagún no es cualquier cosa. Así que Ángel, le digo Ángel porque va a mi iglesia y yo voy a la de él. Así que namaste. En su ponencia, más allá del canon, la profecía de la literatura hispanoamericana, él comienza hablando de sábado, empieza a establecer una conexión entre la literatura latinoamericana y la Biblia. ¿Verdad? No quisiera dejar de lado todo ese canon norteamericano y todo el canon europeo que también nace desde la espiritualidad. ¿Verdad? Voy a mencionar, él menciona a Whitman, pero ahí podemos tener a Blake, William Blake, ahí podemos tener a T.S. Eliot y por ahí. ¿Okay? Son tensiones muy profundas. Ahora, una de las cosas que él trabaja en su ponencia es el lugar del otro en esa literatura. No podemos crear sin el otro. Una de las cosas que él plantea en su ponencia es que la literatura trasciende el ser. El humano no puede definirse por sí, sino desde el otro. Es entonces cuando él cita al pensador judío Levinas, uno de los pensadores que también va gestando sin querer toda la teoría de deconstrucción de Jacques Derrida. No podemos, y de paréntesis yo pongo acá, no debemos trascender al otro porque el otro se me impone. El otro es una imposición. El prójimo está en la poesía. No hay poesía sin prójimo. ¿Qué es lo que hace esa poesía? Revela el reino, de acuerdo a Ángel, siguiendo a Octavio Paz muy de cerca, revela el reino y tiene una pertinencia cultural, histórica y política. Por lo tanto, es difícil reconocer en la escritura y en la creación literaria, no reconocer una proyección bíblica. No hay, esto me imagino que en los círculos literarios, y eso también en la Facultad de Literatura Comparada hay una discusión, y más tarde Derrida en sus últimos textos habla de la fe y la literatura. ¿Y quién se debe a quién? Esa pregunta yo creo que es muy importante. Si la fe le debe a la literatura o la literatura le debe a la fe. En términos estrictamente literarios, quizá no filosóficos, pero sí literarios. Y es importante tener eso por ahí. Así que Ángel va constantemente proponiendo en su ponencia que la voz de Dios está en la escritura, en la poesía. Como decía Octavio Paz, es la literatura la otra orilla. Una pregunta que él tiene ahí de plano: ¿cómo vemos a Jesús señalando desde la literatura? Finalmente, establece una conexión entre la labor y el proyecto profético de rescatar al otro, a la condición humana, desde la palabra y la poesía. Luis Rivera Pagán, entre Dios y el diablo, espiritualidad, identidad, literatura en Latinoamérica, va estableciendo un problema primordial entre la academia y el quehacer cultura. No es lo mismo el pensar la cultura que el gestar la cultura, el hacer la cultura. Así que yo creo, y con el permiso del profesor, un poco él también hace muchos ecos de Todorov. Estoy pensando en el libro La conquista del otro, donde él va explorando las conexiones de Cristóbal Colón y la literatura.
Cristóbal Colón, más que explorador, es un lector. Voy a dejar eso ahí. No se debe excluir lo religioso de la discusión cultural. Una de las cosas que establece. Nuestra cultura está forjada desde un imaginario, particularmente un imaginario que nos viene desde de los distintos imperios que han llegado a América Latina y que han impuesto su mundo. Toda esa creación imaginaria. Ahora, una pregunta clave. ¿Qué trae a la humanidad toda la literatura? Y por otro lado, ¿cómo no ver en todas estas obras una espiritualidad? Y él hace ahí un acopio y una lista de textos, quizás en Latinoamérica, desde los cronistas de Indias, atravesados por toda una literatura renacentista, atravesados por toda una poética medieval, que comienzan a contemplar el nuevo mundo desde la literatura, ni siquiera desde la teología. Son cronistas que están completamente tensos entre el mundo de la fe y el mundo poético. Esa es la tensión de la que habla Todorov, por ejemplo. La evangelización, una de las críticas que él hace muy duras, la evangelización ha lacerado la cultura y no ha gestado cultura en América Latina. Se ha encargado, lamentablemente, de lacerar nuestra cultura. Hay una gran distancia entre la fe y la historia, el reino y el resultado empírico, que ya conocemos cuál es. En Latinoamérica, la cruz ha sido un prólogo para la resurrección, ahí es donde él establece la conexión con Rigoberta Menchú, y su texto bastante problemático, Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia. Hay un problema ahí con el asunto del biógrafo y quién es el que escribe, ¿verdad? Establecemos las pluralidades étnico-culturales, y él toma la decisión de hablar de unas escrituras femeninas que han estado forjando la espiritualidad en la literatura. Como ejemplo de ello, y quiero subrayar ese particularmente, nuestra poeta Ángela López Borrero, y que son senderos literarios que cultivan una espiritualidad. Hay que buscarlos. La pregunta clave aquí: ¿quiénes han abordado la espiritualidad en la literatura? Eso es muy importante. Si quisiera dejar esto como una pregunta quizás para todos, y de ahí me siento y no vuelvo a hablar más. ¿Hasta qué punto nuestra fe y nuestra espiritualidad puede tener arrestadas otras espiritualidades? ¿Hasta qué punto nuestra espiritualidad puede tener bajo arresto otras espiritualidades? Es una pregunta que nace del ensayo Faith and Knowledge de Jacques Derrida, que nace desde Emmanuel Kant. Muchas gracias. Bien. Agradecemos a Alex su aportación. Para ir de inmediato a las preguntas y el espacio para las respuestas, Luis Rivera Pagán, ¿cuál es la función de la literatura en tiempos de neoliberalismo? Exacto, absolutamente de acuerdo. Bueno, yo, pues no sé, es que no sé. Sí, expresar las angustias y la esperanza del ser humano. En ese sentido, déjame unir esto, aprovechar rápidamente, porque me dieron un minuto para hacer comentarios con respecto a ello. Primero, literatura y fe, que es lo que estamos hablando en el tiempo del neoliberalismo, el que sea. En eso yo recomiendo la lectura de ese clásico de Eric Auerbach, Mimesis. Porque Mimesis, cada capítulo, cuando él tiene que ver con la literatura clásica, siempre va a la Biblia. Entonces establece una relación entre el concepto de historia en la Biblia y el desarrollo de la literatura occidental. Segundo, yo conozco todos los problemas con respecto al libro de Rigoberta Menchú. Para empezar, cómo se produjo el libro de Rigoberta Menchú, que fue unos días con Elizabeth Burgos en París, una joven de 20 y pico de años,
Y entonces es un libro que nace de una convivencia entre dos mujeres, pero que Elizabeth Burgo expresa su gran solidaridad cuando le deja a Rigoberta Menchú el papel central. Y en ese sentido, yo adopto hacia Rigoberta Menchú una actitud de crítica a las continuas críticas a ese libro. Pero eso lo podemos discutir en otro momento. Tendríamos que discutir, Alex, en otro momento también Todorov, porque ese libro que intelectualmente tiene valor, que está lleno de aquí y allá, donde yo haría distintas críticas, pero me alegra que lo hayas traído porque es un libro importante. Yo aquí estoy sencillamente como un colado por Yamil Samalot, que me hubiera gustado que estara porque es un experto en literatura brasileña y en literatura puertorriqueña. En algún momento, que no es ahora, sin embargo, quiero decir otra cosa, independientemente de que haya preguntas, y prometo que sea no más de un minuto. Y lo de Alex me parece excelente. Señor. Yulisa Osorio, ¿puedes mencionar acciones concretas, naturalmente algo que trabajaste en tu presentación, que podría llevar a cabo la iglesia para armonizar la música secular y religiosa? Añadiría, ¿verdad?, para que aprendamos a encontrar los puntos de contacto entre una y la otra. Ese es el planteamiento que se te... Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Alex, yo tenía mi ponencia calle 13 y la quité por espacio por el asunto de tiempo, pero prometo que en la parte escrita lo vuelvo a incluir. Yo creo que por demasiado tiempo ya la iglesia ha temido envolverse en asuntos políticos. Y eso, en una de las maneras que se ha reflejado, es en la música. Y mucha gente siente, o quizás en esos discursos que no se dicen, pero se siguen, esa idea de que incluir música secular en nuestros servicios religiosos como que no va. Y la realidad es que yo pienso que hay mucho en la música secular que nos puede nutrir en nuestros servicios religiosos. Un poco de lo que traté de hacer aquí. Yo creo que canciones como Solo le pido a Dios pueden muy bien ser entonadas en un momento de Eucaristía, por ejemplo. Los coros de nuestras iglesias, no hay ningún problema con cantar canciones que resalten esa cultura puertorriqueña, ¿no? Pertenezco a Coralia, lo dijeron en mi presentación, y este próximo miércoles nosotros vamos a estar en un concierto participando del Festival de la Palabra. Y una de las piezas que vamos a cantar fue una comisionada del poema En la brecha de José de Diego. Y nos decía el compositor, dice: levántate, revuélvete, resiste, embiste. Y era ese asunto de que ese había sido el único poema que había hecho llorar a unos empresarios en Puerto Rico. Y él, cogiendo esa idea, entonces crea esta canción para el coro. Canciones como esa muy bien también pueden incluirse en nuestros servicios religiosos. Cuando hagamos servicios a las comunidades, yo creo que es importante incluir ese tipo de canción, porque son las canciones que la gente va a crear un puente, más allá de ver, esta es la iglesia y este soy yo, que yo no voy a ninguna iglesia, pero ver que la iglesia también puede incluir canciones que resaltan nuestra identidad puertorriqueña. Al fin y al cabo tenemos que construir un Puerto Rico todos y todas. Así que yo creo que eso es muy importante. Igual nuestro himno nacional, la borinqueña, hasta una doxología, eso puede ser la borinqueña. ¿Ah? Eso es tema para otra. Muchas gracias. Está aprendiendo rápidamente a contestar. Muy rápidamente. Ángel Rosa. Voy a aprovechar aquí para montarte dos preguntas.
¿cómo relacionan la poesía de los prisioneros de Guantánamo con el poema Masa? Y voy a aprovechar ahí mismo, hay una que se repite, de alguna forma se repite. Usted propone que Dios, a través de los autores que esté discutiendo, usted propone que Dios continúe escribiéndose. Otra forma de hacer la pregunta, ¿qué quieres decir con Dios no se ha callado, continúa escribiendo? Ven y tú lo hagas. Qué chévere. Ojalá todas las preguntas sean así. Sí, mira, yo no he leído los poemas de los prisioneros de Guantánamo, lo siento. Mi correo electrónico es angelrosabeles8@gmail.com. Si me los envías, yo te prometo devolverte un comentario, pero no los conozco, así que sería irresponsable comentar sobre ellos. Bueno, con relación a Dios continúa escribiéndose, miren, los yavistas eran los escritores bíblicos, ¿sabí? Y los escritores no se han acabado, así, no se han acabado. Está Luis Rivera Pagán, está Gonzalo Bagotay, está ella, está él. No se han acabado los escritores, seguimos estando ahí, ¿no? Y yo creo que somos el instrumento de Dios para escribir, para que Dios escriba. Estamos escribiendo. Y la Biblia no contiene la palabra de Dios, porque significa entonces que la palabra de Dios es bien chiquitita, cabe en el libro. La palabra de Dios contiene a la Biblia. Quiero hacer una observación sobre Alex. Que Alex fue atinado en muchas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestra espiritualidad tiene bajo arresto otras espiritualidades? No sé si tú estuviste en el simposio último interreligioso. Miren, mi espiritualidad es en la medida que la otra existe. Punto. Así de sencillo. Yo, cuando estaba ese simposio, yo comulgué con el babalao, que comenzó con una oración en africano, con el musulmán, que comenzó con una oración en árabe, con el cura espiritista, extraordinario, con la budista. Yo comulgué con todo, me senté a comer, yo me sentía como un pez en el agua entre todas esas espiritualidades. Porque aquí lo importante son las espiritualidades, no las religiones. Que eso quede claro. Son las espiritualidades. Y por eso cuando la religión la arresta un imperio, eso es lo que te iba a decir, Alex, esa religión se puede convertir en un instrumento nefasto de persecución y diabólico de las otras espiritualidades. Profesor Ángel Matos, la voy a formular respetando la forma en que se hizo. Tocar instrumentos también nos permite conexión con Dios. Y pregunta esa misma persona, ¿cómo apelaría, cómo se podría apelar a un grupo no creyente, en nuestra misma tradición en este caso, ¿verdad? A través de la música, cuestión de los acercamientos? ¿Cómo se podría apelar? Es la pregunta que la persona hace de esa forma. La tentación es decir como dijo Luis Rivera Pagán, yo no sé, pero voy a tratar. Lo primero es el instrumento, los instrumentos son, una vez uno tiene un instrumento, es parte de uno. Es como la voz está dentro de mí, pero si yo cojo un clarinete y lo pongo aquí y lo toco, tengo que pensar que el clarinete es parte mía. ¿Ves? Es parte mía, en la trompeta. O sea, hay un contacto de música. Yo, por ejemplo, me gusta la guitarra, ¿verdad? No soy guitarrista, pero la manejo. Y recuerdo cuando estaba en Illinois, después que terminaba de estudiar por la noche, en el silencio, que no había ni coquín ni nada por allá. Y yo me sentaba con mi guitarra y mi guitarra se pegaba de mí. Y me vibraba. Violonchelo, todos los instrumentos, el piano, todo, uno tiene en contacto con esa música, así que es como si fuera parte de uno. Así que todo lo que dijimos de las canciones aplica.
Lo único que esta no tiene texto, pero tiene emociones y sentimientos. Lo que le expliqué de Beethoven, que fue que se sentó al piano y le tocó a la viuda, que todo el mundo decía, ¿por qué maestro no ha venido con el pésame? ¿Qué pasa? Entonces ve y le tocó y no le dijo nada. ¿Ve? Porque la música trasciende y las palabras. Entonces cuando lo juntamos con las palabras, entonces eleva las palabras. La eleva. ¿Ve? Usted canta santo, 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 que es clásico. Recítalo un día en la iglesia, a ver qué pasa. No es lo mismo. Lo otro era sobre cómo apelar al no creyente. Yo creo, ¿verdad? Desde mi posición muy... Que repite, ¿cómo se apela al no creyente a través de la música para la espiritualidad? Para mí es muy difícil pensar en alguien no creyente. Yo creo que el no creyente no sabe que cree. ¿Ves? Que no sabe que cree. ¿Ves? Entonces, yo, por ejemplo, que estoy bregando con un amigo mío que está en el ateísmo y eso, pero ¿verdad? Con mucho respeto y todo, porque el cerebro, ¿verdad? Esto, es que uno tiene que ver que trasciende. O sea, es ver que somos parte de algo que es más grande. Y si usted se sienta y escucha una pieza instrumental, o usted toca en la banda o en una orquesta, lo que sea, y usted se deja, en inglés se llama overwhelm. Sobrecoger. Por esa música se eleva a una espiritualidad, a otro nivel. Y esa persona pues no va a conectar eso hasta que no despierte, ¿verdad? No despierte. Con eso que es más grande que nosotros. Porque no lo podemos decir en palabras. Se ha dicho que si podemos decir con palabras lo que queremos expresar con la música, no tendríamos música. No tendríamos música. Entonces esa persona que es un gran intérprete y se deja sobrecoger por esa música, ya está en el plano espiritual. Ya está en el plano. Lo que pasa es que no he hecho la conexión. Por eso para mí es muy difícil pensar en alguien que sea no creyente, que no lo sabe. Eso es lo mejor que puedo hacer. Usted lo puede hacer mejor. Entre muchos otros me permito sugerir para ese tema específicamente de creyentes o no creyentes. Hay un ensayo de José María Mardones en uno de sus libros para comprender las nuevas formas de la religión, que trabaja con algo de eso, así que lo dejo ahí entre muchos otros. Profesor Rivera Pagán, hay una persona que pregunta específicamente, pienso que la respuesta puede ser bastante rápida, ¿qué es diáspora? ¿Y a qué se refiere con hombres y mujeres de maíz? Esto cuando hiciste alusión al título de la novela. Sí, rápidamente, Hombre de Maíz, la gran novela de Miguel Ángel Asturias, se llama así, pero yo quise decir Hombre y Mujer de Maíz para, qué sé yo, modernizarla, no sé qué cosa. Y por eso la otra, diáspora, pues, es de exilio, es el término, es parte integral de la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son de cosas de emigrar, la destrucción continua del pueblo. Déjame aprovechar y colarme y dar rápidamente tres paradojas. Uno es la siguiente. Se ha mencionado varias veces a Nehemías, pero cuidado, el último capítulo de Nehemías siempre ha sido utilizado como un capítulo que abona y legitima la misoginia xenofóbica. Léanlo. Así que cuidado, es una paradoja. Segunda paradoja. Gracias a la vida. Tenemos que discutir sobre gracias a la vida. Naturalmente, porque inmediatamente después de componer esa gracias a la vida, sabes lo que hizo Violeta Parra. Y un día yo también cantaré gracias a la vida y haré exactamente lo que hizo Violeta Parra, pero lo conversamos después, no aquí en público. Tercero, ya
Déjenme decirle una cosa y lo tengo que decir. Cuando hablamos de la iglesia y los marginados y los excluidos, etcétera, 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 hace 24 horas hay un artículo mío en 80 grados que se llama El ocaso cultural de la homofobia. Ese artículo ha recibido ya más de 250 me gusta en Facebook. Así está ya entre las veintenas en cuarto más leído. Pero estoy absolutamente seguro que pocos de ustedes, con escasas excepciones como Estrella Baerga y Nubia, dirán me gusta en mi muro de Facebook. Esa es una frontera. Y hay discrímenes y discrímenes. Y ese discrimen es algo que tenemos que nosotros dilucidar. Y ya estoy bastante cansado de aquellos que en voz baja y mirando a todos lados, como dijo una vez Carmen Margarita Sánchez. Así que yo quiero ver quiénes tienen al menos el valor de decir me gusta. Y si algo me encanta de Estrella Baerga es que ella escribe un artículo en el Nuevo Día sobre la pobreza, escribe un artículo excelente sobre la violencia, pero el 18 de mayo ella fue la inspiradora del grupo cristiano que como cristianos estuvo en contra de la homofobia en el día de la marcha contra la homofobia, y le dio trabajo convencer a muchos que puedan. Para Ángel Rosa Vélez, ¿qué valor? Me parece también muy valiosa. ¿Qué valor tienen o podrían tener los mitos de los pueblos latinoamericanos en la educación cristiana puertorriqueña? Y por ahí mismo, que después te la puedo repetir, pero para aprovechar, entendí bien la letra. ¿Qué valor, qué uso, qué aplicación tienen o podrían tener, Ángel, los mitos actuales en la conformación del imaginario identitario, ¿verdad?, de identidad puertorriqueña? Y como ejemplo la propia persona, en esos mitos actuales, sugiere la literatura de ficción juvenil. ¿Cómo impacta eso? Ahí te dejo eso. Brega con eso. Qué pena que no esté Samuel Silva Gotay, ¿verdad? Que Está por ahí. sí, pero que no esté aquí para que la conteste él, que escribió una novela de ficción para niños extraordinaria. Excelente novela, extraordinaria. El barco de vapor. Mira, los mitos los confundimos con las fábulas. ¿Está bien? Con las anécdotas estas imposibles que fuera de la escritura ustedes y yo sabemos no se dan, no son posibles. No son posibles. Pero que dentro de la escritura son posibles y toman una importancia filosófica, ontológica, de profundidad, y explican verdades para todos. Eso es un mito, ¿no? La escritura mítica explica verdades. ¿Ah? Y esas verdades no es la fábula, no es eso. Está por encima de la fábula. Todos los mitos de todos los pueblos, ¿okay? Todos tienen verdades. Tienen verdades. Yo hablando con mis estudiantes, cuando hablo del mito del Minotauro, el mito de Dédalo e Ícaro, ¿no? Claro, ellos no se van a imaginar un tipo volando así, ¿no? Sí, se lo imaginan, pero saben que lo que significa es que Dédalo le dice a Ícaro, busca tu balance, cuidado no te quemes con el sol, cuidado que no te toque el agua, busca tu balance, busca tu espacio, ¿verdad? Entonces, estos mitos muchas veces pueden ser invertidos, que es lo que muchas veces hace el mismo Borges, ¿verdad? Lo invierten para encontrar el otro lado del mito. Mira, Borges escribe
no sé si es cuento o es poema, porque bueno, es terrible, que se llama una lectura apócrifa. ¿Sí es Lidia? Lidia, tú eres que mi karateca. Una lectura apócrifa, algo así, donde él coge todo lo que dice Jesús en la bienaventuranza y le quita, le pone o lo invierte. ¿Y saben qué? Un evangelio apócrifo. Gracias, Alex, yo sé que fuiste tú la que lo dijiste. Un evangelio apócrifo. Y lo invierte, y ¿saben qué? Tienes razón. Y la razón que se le puede ver a Borges, por ejemplo, en un momento dado dice, sí, ponle la cara a todo el que, sí, vuelve a dale para que te dé otra, siempre y cuando no te motive el miedo, o sea, no seas cobarde, siempre y cuando no sea por cobardía. Mira, y por ahí sigue, y que se los invierte todo. Y lo interesante es que tiene razón. Uno no puede decir que la verdad es una, que hay una univocidad de la verdad es múltiple. Y por eso las espiritualidades son múltiples. Y uno tiene que entender todas las espiritualidades. Y uno tiene que entender los mitos que cargan esas espiritualidades. ¿Ves? Y no adjudicarse uno. Mira, aquí estuvo lo último que dice, aquí no estoy terminando, estuvo José Antonio Marina. Y en un momento dado, hablándole a un montón de pastores y pastoras, ¿ah? Le dice, cuidado con eso de decir que el único camino es Jesús. Y él es cristiano. Y cuando dijo eso, yo dije, tía, qué bueno está esto. Está bueno. Cuidado con decir eso. ¿Ah? Porque hay otros caminos también. Bueno, y aunque yo sea cristiano, por eso es que terminó diciendo que a veces estoy cerquita de los ateos. Y déjame decir algo, contestar con relación a los ateos. Miren, José Antonio Marina, Humberto Eco escribió un ensayito que yo sé que muchos de ustedes han leído, que se llama ¿En qué creen los que no creen? ¿En qué creen los que no creen? Y fue casi un boomerang que le tira al cardenal, ¿cómo se llama el cardenal? Porque fue un diálogo. Sí. Fue un diálogo. Cosa de cogerlo, ¿no? ¿En qué creen? O sea, los ateos creen en algo. Creen en algo. Y aquí lo que importa es que creamos. Olvídate en qué creemos, punto, ¿no? Por eso cuando me siento con mi amigo Félix Córdoba Iturregui, ¿no? Yo me siento tan cómodo con Iván Silén, me siento tan cómodo hablando con ellos, porque ellos creen, ¿saben qué? Y creen en nosotros, en la gente, y tienen utopía, y tienen proyectos, y tienen promesa. Así que todo esto tiene que ver, ¿verdad? Yo creo que tiene cosas que no tienen que ver. Lo del asunto de la literatura, por ejemplo, la ficción. Bueno, por eso, pero sí, por eso es que hablé de que Samuel, ¿verdad?, debería contestar esa pregunta, pero vamos. Uno de los poemas preferidos míos es los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, y cuando miro para el cielo veo un rayito de eso. Eso es uno de los, de verdad, estoy hablando en serio. Eso lo aprendí cuando tenía 2 años, no se me ha olvidado y lo sigo repitiendo. Y de hecho estoy tratando de escribir algo sobre ese poema, porque es maravilloso. Los zapatitos me aprietan. Y ustedes saben cuándo un zapato aprieta y cómo eso molesta, ¿no? Las medias me dan calor, tú sabes, me las quiero quitar. Y cuando miro para el cielo veo un salito de sol. Toda la literatura infantil, hay un libro que se llama Todo lo que aprendí, lo aprendí en mi kindergarten. ¿Quién fue que escribió eso? Robert Mitchum. ¿Cómo? Robert Mitchum. Ese mismo. Es que a mí se olvidan los... Lidia es la que está por ahí. A mí se olvidan los nombres. Yo leo el libro, después se olvida el nombre. Sí, pero es fantástico, porque él va demostrando poco a poco que todo lo otro vino por añadidura, pero que realmente todo lo que él aprendió, lo aprendió en el kindergarten. Y yo creo que aquí le estamos faltando el respeto a la niñez puertorriqueña, cuando desde kindergarten lo que estamos muchas veces, hay buenos maestros, lo que enseñamos es a competir con el otro, a pisar al otro, si yo gano tú pierdes, y si tú pierdes yo gano. Y nada, ahora sí que...
Voy a romper un momento el orden de los panelistas porque es que hay una pregunta para Luis Rivera Pagán. Carlos Mario Martini fue el cardenal que... Exactamente. Perdón. No, es para quedarnos en el tema de los... Porque este es para Luis Rivera Pagán, pero como es el tema, alude al asunto de los mitos, que no hubo una mención de manera así más frontal, más específica en la literatura del uso de los mitos para expresar el horizonte de sentido de las culturas y de los pueblos, y que esas culturas y esos pueblos encuentran en esos mitos. Luis, para que tú hagas un comentario sobre el particular. Bueno, tomemos por ejemplo esa obra que mencionamos ahorita, los hombres de maíz. El hombre de maíz está montado sobre mitos originarios, y entonces toda la obra está montada sobre el origen mitológico en términos de la cultura de los pueblos originarios mayas de Guatemala. Pero también concluye, esa es mi lectura del final de Hombres de Maíz, con la alusión a los mitos de la mujer en el desierto en el libro de Revelación. O sea que Hombres de Maíz uno lo puede leer como una confrontación entre la mitología maya de Guatemala, de algunos pueblos de Guatemala, con la mitología escatológica del libro de la Revelación. O sea que uno puede ver ahí un diálogo que trata de establecer. Lo mismo sucede con el libro, pero esta vez en Paraguay, y esta vez con resonancia no maya quiché sino guaraní en El Hijo de Hombre. Toda esa obra, desde el principio hasta el fin, es una reconstrucción, si me lo permiten y no me ejecuta, una reconstrucción que hace Augusto Roabasto. Por eso es que yo digo que es una obra cristológica de la mitología del Nuevo Testamento sobre el crucificado que resucita. Y estoy hablando, cuando digo hay mitología, no estoy diciendo, no estoy cuestionando la historicidad. Lo que estoy diciendo es que eso se constituye en un acto de fe para los cristianos. Lo que hace Augusto Roabasto es confrontar la mitología guaraní, que también implica el sacrificio del héroe que muere por su pueblo, y ese es el personaje fundamental de esa obra, con el evangelio en el cual la redención implica el martirio y el sacrificio. Son dos obras, tal como yo las leo, que son obras que confrontan los principios cristianos, o si me lo permiten, la mitología evangélica de los evangelios con las mitologías de los pueblos originarios, y constituyen unas obras fundamentales. Entonces, lo único que quería decir al principio de mi presentación es que ese es el tipo de diálogo que por lo menos algunos tienen que sostener y que no se puede reducir a la obra de Augusto Roabasto o de Miguel Ángel Asturias a disquisiciones exclusivamente literarias. Hay naturalmente los académicos que hacen eso, pero nuestra lectura es distinta. Es como la lectura, los libros de José María Argueda, para pasar a Perú, digamos, toda la discusión de los pueblos originarios de los Andes y la confrontación con la fe cristiana ahí, y al final la obra a la cual aludí, que es una obra inconclusa y que en mi opinión, solo de arriba hacia abajo, y no soy experto en literatura, en mi opinión no está a la altura de todas las sangres y de los ríos profundos, porque Arguedas era un escritor fabuloso cuando de los Andes se trata, pero en el momento en que se traslada a la costa, que eso es lo que trata el Zorro Río, no le sale la cosa, no le sale, y el libro queda inconcluso porque no le sale, y él sabe que no le sale, y en el momento en que no logra cuadrar, entonces lo fabuloso de ese libro es que está la novela por un lado y unas reflexiones continuas de José María Argueda, y al final de José María Argueda
llama a alguien llamado Gustavo. Estamos hablando de 1927. ¿Quién diablos conocía a Gustavo Gutiérrez? Pero él ha leído un ensayo de Gustavo Gutiérrez y él sabe que hay ese Dios liberador del cual comienza a hablar Gustavo Gutiérrez varios años antes de salir el libro de Gustavo Gutiérrez y antes de la reunión de Medellín, antes que nosotros estuviéramos hablando de Gustavo Gutiérrez, lo reconoce Arguedas, lo invita a su casa. Gutiérrez de pronto se había invitado por el que algunos consideraban el principal o uno de los principales escritores de Perú. Conversan y entonces en la parte de reflexión Arguedas llama a Gustavo a que tome su papel y pronuncie el nacimiento de la calandria del Dios libertador, y entonces le da la orden de despedirle su duelo. Y Arguedas es tan disciplinado que decide que va a terminar su vida en el fin de semana para no alterar las clases. Lo que pasa es que no era muy buen tirador. Entonces el embarazo hace que quede varios días y Gustavo Gutiérrez se hace conocido en Perú por primera vez gracias al diálogo que establece en esa novela El zorro del río hacia abajo Arguedas entre las ideas de ese jovencito, estamos hablando de 1927, Gustavo Gutiérrez, y las angustias de Arguedas. Sobre la lucha interna en Perú entre la religiosidad cristiana y la espiritualidad de los pueblos autóctonos. Y ahí está, entonces, no es meramente una cuestión literaria. Eso es lo único que puedo decir sobre la mitología. Menos mal que es lo único que puedo decir. Yulisa, hubo una afirmación que tú hiciste para concluir esta ronda de la música como religión en sí misma, y la persona pregunta, entonces, ¿qué se considera música buena para ese propósito? Y un poco también hay una pregunta para ti en una línea parecida a la que se le formuló por la misma persona a don Ángel Matos, que es la preocupación de cómo apelar a un grupo alegadamente no creyente a través de la música. Pero me imagino que la primera es hacer algún tipo de señalamiento adicional sobre la religión como música en sí misma. Yo creo que en general, toda música que ensalte la dignidad, la justicia, la compasión, la vida del ser humano, siempre va a ser buena, independientemente del ritmo en el que esté contenida. A veces tenemos miedo de usar ciertos ritmos en nuestras iglesias o en nuestras reuniones, porque eso puede levantar emociones que quizás no son adecuadas para el lugar, pero siempre y cuando, por lo menos es mi parecer, que la letra de esta exalte al ser humano y dignifique la vida, yo creo que va a ser bueno. ¿Cuál era la otra parte? Lo del apelar también a la gente no creyente, alegadamente no creyente, es una línea que no dice visualizar. Sí. El asunto del apelar a la gente que es no creyente, se cataloga a sí misma como no creyente. Yo creo que ya hablé un poco de usar la música como el terreno en común, de poder llegar a todo tipo de personas independientemente de su creencia religiosa o de su manera de cultivar su espiritualidad. La música es el idioma al que todos podemos responder, aun cuando no hablemos el mismo idioma. Así que siempre y cuando partamos de ese lugar, por lo menos en mi contención, vamos a lograr establecer un diálogo. ¿Verdad? Gracias. Profesor Ángel Matos, un planteamiento aquí que a mí me gustaría dar paso.
Un comentario sobre esta afirmación. La persona piensa, ¿verdad?, que el cantor en un coro es una señal, es un signo de esperanza para un pueblo que parece no tener la capacidad, no poder unirse bajo ningún proyecto en común. Yo le añado a eso, me voy a permitir añadirle a eso, cómo aún en las mismas iglesias ha habido toda esta proliferación de solistas. ¿Verdad? Esa cultura de la cuestión del culto al individual, al individuo, en lugar de lo que es un colectivo. Eso es una añadidura acá, Doña Silvia. ¿Cuál fue lo primero? Sí. El cantor de un coro es una señal de esperanza para un pueblo que parece muy sin nada. Sí. Hace muchos años yo me puse a hacer un estudio personal y fui a muchos coros de todas clases, de los profesionales, de la iglesia, de todo. La pregunta era, ¿por qué tú cantas en coro? ¿Por qué tú cantas en coro? Entonces, de todas las contestaciones, yo hice un escogido, ¿verdad? Pues, porque algunas se repetían. Pero mira, una de las que era tremenda, decía, me siento acompañado. Me siento acompañado. O sea, yo canto en el coro porque estoy cantando, soy parte de una cosa grande. Otro, es que me gusta cantar y solo no me atrevo. ¿Ves? Pero muchas que trascienden la música misma, a la bendición social que hace el coro. Entonces llegamos al coro de la iglesia el jueves y está todo el mundo hablando, bla, 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 bla. Pues si hace una semana que no se ven. ¿Entiendes? O sea, por eso es que, especialmente en el coro de la iglesia, en mi librito que empezó con este señor que está ahí, a nadie se le dice que no. O sea, no es una opción. No es una opción decirle, mira, tú no sirves, no puedes, no te puedo usar. No, porque no es un show. ¿Ves? Lo que hace el coro, como dije primero, lo primero es, en inglés lo estudié y se llama to lead the people in song. Dirigir el pueblo en su canción. Eso es lo que tiene que hacer el coro de la iglesia. Y eso yo, en el Redentor que estuve un tiempo, yo creo que por aquí hay una persona que estuvo por allí, yo tenía un corito de 4 viejitas, ¿te acuerdas? Y con esas 4 viejitas hacíamos el salmo, la gente aprendió a hacer el salmo, la gente aprendió a dirigíamos. No había que ponerse a enseñar una canción nueva, el coro lo sabía nueva, canta y dirige. ¿Eh? Así que eso es importante. El coro hace más cosas que hacer un show. Y el coro no está para hacer un show. ¿Ves? La música, ahora esta música de los micrófonos. Para empezar, usted mete un micrófono con unos decibeles terribles y entonces la gente no se oye cantando uno con el otro. Entonces se derrota aquello de que somos uno, que testificamos a que somos uno, porque somos un grupo y cuando yo canto, yo oigo este, yo oigo el otro. Entonces le meten a una persona al frente cantando a todo lo que da y entonces la gente y no se oye uno a otro, así que ahí eso se derrota. Esta cuestión del micrófono también es el brillo personal. El brillo personal. El protagonismo. No, porque es que una persona se fue del coro que yo tenía allá en Carolina porque el Señor lo llamó para dirigir el cántico. Y el cántico era tener un micrófono al frente. ¿Ves? Y eso es lo que suena por radio. ¿Ves? Y entonces, pues, ¿sabes? Que se pone en otro lugar la importancia. Pero las iglesias también tienen ese problema. Porque las iglesias a veces cogen sus coros como si fuera la atracción del día. ¿Ves? Ahí me daba cosa cada vez que me decían, el coro aquí va a cantar dos alabanzas. 2 alabanzas. Luterano, litúrgico, hello. O
sea, cada cosa va en su sitio, cada cosa se hace porque va con el evangelio, porque va con esto, porque va con esto. Allá en Carolina había una señora que era muy luterana. Ella no lo sabía, pero era muy luterana. Y me decía, y tú vas a cantar esto sin anuncio. Porque tú sabes otra cosa, el maestro de ceremonia, tú sabes. ¿Entiendes? Sin anuncio tú vas a hacer esto y después tú vas a hacer esa oración y ese perfecto, me gusta trabajar contigo. ¿Ves? Pero tenemos que tener cuidado a eso, porque entonces usamos eso como para gancho. Entonces la gente va a entretenerse. Y una cosita más, una manera que tú piensas que puede hacer el coro, o sea, como para saber qué clase de canción. Y una regla de base podría ser, la gente puede cantar lo que está haciendo el coro. Si la gente puede cantar lo que está haciendo el coro, cuadra. Pero si el coro lo que hace es una pieza, que es lo que se llama, y entonces y además te repite lo mismo 45 veces, y vuelve y te lo repite, y vuelve y te lo repite, y vuelve otra vez y te cambia el tono, y vuelve y te lo repite, y vuelve y te lo repite, entonces es una cosa de entretenimiento. Así que tenemos que tener cuidado con eso. No sé si yo esa fue de otro lado. No necesita. Sí, yo voy a usar mi prerrogativa para dar una pregunta más, dar espacio a una pregunta más, que nadie se me vaya con el espíritu contristado. Ángel Rosa, brevemente digo yo, comente dentro del contexto de la resurrección del poema de Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. No, yo lo sé, pero él lo va a hacer. O sea, en Poniente, el individuo que va por el camino, de una manera en forma de pregunta, el individuo tal vez aborrece la oscuridad, porque en Casi Poniente, que termina a Poniente y termina Casi Poniente, es herido, cito, la persona que por sus tardes. Brega también con eso. Y ahí terminamos. Sí, los dos son producto de dos ensayos, créanme, de verdad. Empiezo por Poniente. Moisés Rosa escribe Poniente. Yo siempre le dije a Moisés, después que leí Albur de Casa, me di cuenta que quizás fue una equivocación, que era su mejor poema. Ese es su mejor poema. Si uno atiende bien a Poniente, cuando uno la atienda bien, traten de ver un fin y un comienzo. El atardecer, un fin y un comienzo. Traten de ver en Poniente la crucifixión, pero traten de ver también en Poniente lo que va a pasar después, que se apaga todo, que se está anunciando un nuevo día y eterno. Luego voy a explicar mejor eso en un ensayo, porque Poniente para mí es uno de los poemas más extraordinarios que Moisés escribe. Hay mucha historia, hay mucha cristología, pero también hay muchos mitos de otros pueblos, Recuerden que están, los griegos decían que habían, con esto tenido Poniente, dos lenguajes, el lenguaje poético y el lenguaje lógico y el lenguaje mítico, ¿verdad? El lenguaje lógico es el que yo trato de usar para convencer, para entablar puentes, ¿verdad? Es fácil, ¿no? El lenguaje mítico es un disparate. Es un disparate. Si tú atiendes el lenguaje mítico con la atención del lógico, es un disparate. Entonces, tú tienes que romper el lenguaje y romper todo este sistema occidental que te metieron ahí con unos imaginarios sociales equivocados, brutales. Y uno tiene que sacar todo ese imaginario para afuera y comenzar a ver otras alternativas fuera de los imaginarios sociales que te crearon. Y eso no es fácil. Eso es lo que está haciendo Moisés también. Bien, ¿cuál era la otra pregunta? Y Vallejo, oígame. Miren, Moisés Rosa es hijo de Vallejo. Es lo primero. Moisés Rosa escribió un poema que dice: yo no moriré de viejo amigo mío, moriré de dolor con brazos abiertos. Y Vallejo
para mí, quizás y cada uno tiene su preferencia, para mí el poeta más extraordinario que ha dado la humanidad, para mí, ¿ok? Lo digo para mí. Y un poeta que todas las espiritualidades pueden usar, porque de verdad Dios está hablando a través de poemas humanos, Dios está hablando a través de todos los poemas de Vallejo, todo, de todo. Termino. Yo también nací un día en que Dios estuvo enfermo. Todo ser humano pudo haber nacido un día en que Dios estuvo enfermo, porque solo los vivos tienen dolor. Solo los vivos les duele la vida, ¿no? Y a nosotros nos duele la vida. Y como decía Soren Kierkegaard, termino, pastor, en la medida que tú eres consciente, en esa misma medida desespera. Pessoa decía, como cita tanto mi hermano, vende a los dioses lo que dan. ¿Ves? Si te dio inteligencia, te va a costar. Te va a costar ver lo que muchos no pueden ver. Atender, sentir lo que muchos no pueden. Eso te cuesta, ¿no? Y yo nací un día también que yo estuve enfermo. Es demasiado, es mucho. Además, un día fue pelear con la República. Se les entregó a ustedes, previo al comienzo de esta sesión, una hoja de evaluación que nos interesa mucho y demasiado. Que por favor la llenen y se la pueden entregar. Lo que pueden hacer, por favor, desde esta esquina, mi lado derecho, izquierdo de ustedes, pasarla al medio y hacérsela llegar acá a Nubia. Yo quiero celebrar, por favor, concédame este minuto, un privilegio. Yo quiero celebrar y reconocer la presencia de un querido profesor de toda una larga generación de estudiantes que pasamos por este seminario, el profesor Luis Olivieri, amigo hermano. Yo quiero celebrar también la presencia del obispo Rafael Moreno. Me encantaría, yo no sé si esto es bueno que se grabe o no, pero me encantaría que otros líderes denominacionales tuviesen la capacidad para en eventos como este venir a sentarse y comunicar el mensaje de que ellos y ellas también están dispuestos a seguir aprendiendo y que no son productos terminados por el mero hecho de que ya sean líderes denominacionales. Así que, obispo Moreno, gracias por estar aquí. Para mí como pastor es bien importante que usted esté aquí. Y de la misma forma, ya lo hicimos con don Ángel Mato, lo dijimos ahorita, y de la misma forma quiero celebrar en medio nuestro y agradecer. Yo estoy seguro que Nubia endosa estas palabras, la hospitalidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y aprovechamos y le damos un abrazo a esta institución que tanto amamos y a su presidenta, la profesora Doris García, que está con nosotros. Y voy a aprovechar ese momento de expresión de cariño a ella. Una pregunta a Luis Rivera Palán la voy a referir, con el permiso de la persona que la hizo, la voy a referir a la profesora Doris García. ¿Cree que en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y luego de un evento como hoy se debe ofrecer algún curso de literatura hispanoamericana que a la vez que promueve el desarrollo de la conciencia social y ética del contexto sirva como herramienta innovadora para la predicación, el estudio de obras que se relacionen con la idea que se tiene de Dios, de la vida, entre otras cosas? Y yo creo que esta persona está proponiendo agenda para el seminario. Eso va en discusión. Muy bien, muy bien. Para quienes no la conocían, pues ella es la presidenta de nuestro seminario. Con esto hemos terminado. Un momento. Sí. El banquete, el almuerzo aquí ha comenzado. Eso quiere decir